Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque cada día nos haces más testigos de tu gracia, nos haces más testigos de tu presencia, nos haces más testigos de la verdad eterna que eres tú, Jesús. Nos haces más testigos de que el único camino para encontrarnos con el Padre, para estar justificados delante del trono de la gracia, eres tú, Jesús. Gracias, Señor, porque absolutamente todo nuestro ser está bajo tu control y tu dominio, y todo lo que tú permites en nuestras vidas, Señor, es con el fin de que te conozcamos, porque tú eres el primer interesado en revelarte a nosotros para que te conozcamos más íntima y profundamente, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te ocupas de tu iglesia, de enseñarle las sendas antiguas para que transiten por ellas, Señor. Gracias, Padre. Una vez más yo te pido, Señor, que abres los oídos espirituales de tu iglesia, que captes la atención, Señor, de tu pueblo y que ares sus corazones, Señor. Que labres sus almas, Señor, y que esculpas en ella tu carácter por medio de tu Espíritu Santo, mientras expone tu santa y bendita palabra, Señor. Amén. Un saludo a toda la iglesia que nos mira y a todos aquellos que van a mirar estos mensajes en diferido luego. Si usted está en su casa, si usted se encuentra en el lugar donde usted se encuentre, ponga toda su atención en el mensaje y evite las tentaciones del hogar, porque como estamos en el hogar muchas veces creemos que podemos hacer varias actividades al tiempo mientras estamos escuchando la palabra, pero todo tiene su tiempo y su momento. Así que enfóquese, tome su Biblia, si ustedes son de los que apuntan, pues tenga toda la mano para apuntar y esté atenta a la instrucción del Señor. Estamos mirando esta serie Cumpliendo Toda Justicia. Hemos pasado por la parte 1, la introducción a esto, la importancia que tiene dentro de la advertencia, porque es una advertencia, es una exigencia y a su vez también es un mandamiento del Señor de tener que superar la justicia de los fariseos y los escribas. Partimos desde la premisa de que entonces para yo poder superar esta justicia de estas personas tenemos que entender tres cosas: qué es lo que el cielo define por justicia, quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos realmente, más allá de los rasgos de religiosidad, legalismo e hipocresía que siempre se resaltan de este grupo. A profundidad, quiénes son, qué relevancia tenían y qué importancia tenían para la sociedad de la época de Jesús, para ponerlos como ejemplo y que esas personas les sirvieran para el ejemplo, valga la redundancia que acabo de mencionar, para que ellos pudiesen, sus oyentes, sus apóstoles, pudiesen comprender y entender esto que él estaba diciendo. Nos dimos cuenta también de que no es tan simple y tan fácil superar la justicia de los fariseos y de los religiosos si tomamos en cuenta de una manera muy superficial la definición que muchas veces se daba sobre los fariseos, porque prácticamente muchos no conocían quiénes eran los escribas. Y ahora vamos a mirar esta otra parte de este mensaje, y esta parte 4 se titula Buscando y Viviendo en Justicia. Buscando y viviendo en justicia, porque si ya hemos entendido qué es lo que el cielo define por justicia, o un poco lo que el cielo define por justicia, hemos conocido un poco más al detalle quiénes son estos fariseos realmente y quiénes fueron los escribas. Ahora podemos tener un poquito más de noción y de entendimiento de cómo yo puedo superar la justicia de ellos. Porque esa fue la orden de Jesús, ese fue el mandamiento, ese es el exhorto de Jesús. Ustedes tienen que superar la justicia de esta gente. Es decir, que por lo menos tenemos que empezar por igualarlos, porque ahí donde hace como una vara de medir, usted se mide con los fariseos y con los escribas, y usted se ve cuánto le falta, por lo menos para igualarlos. Y luego decir, bueno, ya los igualé, ahora voy a empezar a superarlos con la ayuda del Señor por medio de su Espíritu Santo. De eso se trata, porque esa es la orden que tenemos todos nosotros, ¿no? Hemos mirado que la justicia comienza
por arrepentimiento y fe, porque la justicia la recibimos por la fe, somos justificados. Ahí dimos los primeros pasos para vivir superando a los fariseos y a los escribas, que por medio de la justificación a través de la ley creían que podían ser superiores a los demás. Este breve resumen pues es para aquellos que a lo mejor no han seguido al pie de la letra esta serie, y pues le invitamos a que entre a nuestro canal de YouTube para que pues escuche los mensajes anteriores, para que se ponga al corriente, para que pueda tener una línea, un seguimiento que pueda ser de completa edificación para su vida. Amén. Mateo 5:20, la NTV, es el texto base con el que el Señor nos ha dado esta serie y con el que nos está instruyendo, con la que nos está edificando, con la que nos está sumergiendo en cada aspecto de su santa y bendita palabra. Dice acá: les advierto, me gusta como lo dice esta versión, lo pone como una advertencia: a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Esta versión pone maestros de la ley porque es una de las traducciones del griego de la palabra escriba, que se usa sobre todo en las traducciones como la Reina Valera, pero una de esas traducciones dice doctores de la ley también. Y dice acá que como una advertencia, entonces, que debemos superar, es un deber que tenemos, es una exigencia. Entonces ya esto automáticamente nos mete en un estado de estilo de vida y de prioridades en nosotros muy distinto al resto del mundo, porque nuestra prioridad de esfuerzo en nuestra vida, más allá de los objetivos seculares que tengamos, debe ser superar la justicia de los fariseos y de los escribas. Ahora vamos a ver cómo empezamos a buscar y cómo empezamos a vivir en esa justicia que se nos demanda, que se nos exige, para así entrar, pertenecer, disfrutar, percibir el reino de los cielos. Vamos un capítulo más adelante, Mateo 6, versículo 25. Aquí voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, la NBB. El Sermón del Monte, o el Sermón de la Bienaventuranza, como también se conoce, que comienza en Mateo 5, termina en Mateo 7. Es decir, es prácticamente uno de los mensajes más completos, o yo diría que el único mensaje más completo, tan completo, que tenemos registrado de Jesús, porque enseñó muchas cosas, evidentemente, ¿no? Tocó diferentes tópicos, pero a pesar de que habló de diferentes tópicos, todo está engranado y está entrelazado. O sea, no hay una división entre lo que él viene hablando en Mateo 5, versículo 1, hasta que concluye en Mateo 7. Es decir, todo eso, vamos a decirlo así, es una sola prédica de Jesús. Así que aquí vamos a mirar en otro punto de ese mensaje que dio en Mateo 6, versículo 25. Por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? Muy buena pregunta. ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? Estas palabras, esta pregunta como lo plantea esta versión, deberíamos hacérnoslas con mucha frecuencia. ¿Qué gana uno con preocuparse? ¿Qué ganamos con preocuparnos? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? O sea, Jesús pone algo muy pequeñito. O sea, no sacamos ningún tipo de beneficio realmente cuando nos preocupamos. ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo que no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón, con todo su esplendor, se vistió jamás con tanta belleza. Y mire que está poniendo al rey que Dios hizo más rico, el hombre más rico sobre la faz de la tierra y más sabio. Estamos hablando que superó inclusive a Abraham, que la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo.
y que por lo tanto tenía la capacidad económica para vestirse de la mejor forma posible en su época y a su manera. Quizás tenía sastres en la época que lo vestían con las mejores telas traídas de X país, y que por lo tanto se vestía espectacular. Y Jesús dice que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores, me gusta como lo dice esta versión, Dios cuida tan admirablemente las flores, que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más ustedes, hombres de poca fe? A pesar de muchas veces nuestra inconsistencia y de nuestra falta de fe, porque la preocupación manifiesta la falta de fe, eso es una realidad. Usted quiere medir, usted quiere saber la solidez, la constancia de su fe. Mire con qué frecuencia usted se preocupa. Mire por qué cosas usted se está preocupando. Mire la cantidad de veces que usted se preocupa. Así que la preocupación es el termómetro, es una señal, yo diría más bien, mejor así, de si estamos en fe, hasta qué punto estamos en fe, de qué forma y de qué manera aguanta mi fe y hasta qué punto y qué manera arranca a dominar la preocupación. Por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Es interesante entonces que Jesús atribuye el estado espiritual de la preocupación, se le atribuye a aquellas personas que son paganas. Entiéndase, personas que están fuera del pacto, personas que no son redimidas, personas que no pertenecen a la iglesia. Es decir, Jesús dice que la preocupación no debería de formar parte de la identidad y del carácter de los que son suyos, de los que pertenecen al reino de los cielos, de los que están en búsqueda del reino de los cielos. No debería de formar parte. Por lo tanto, debemos de ocuparnos en medir el estado de nuestras almas, el estado de nuestra fe. Pablo dijo que teníamos que estar vigilantes sobre nosotros mismos, a ver si estábamos en la fe. Creo que sale en Corintios ese pasaje. Entonces, ¿cómo yo puedo medir, como dice el apóstol Pablo, si yo me hallo en la fe, el estado de mi fe? ¿Cómo yo puedo medir el estado de mi fe? Ah, bueno, pastor, fácil, porque yo me la paso todo el día escuchando prédicas de fe. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué más predicaciones de fe que escuchar al mismísimo Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe? Y muchos no tenían este nivel de fe. La preocupación es una señal. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Otra cosa que viene de la mano de la preocupación es esa memoria a corto plazo sobre tener presente las promesas, tener presente la actitud fiel de Dios en su carácter para con cada uno de nosotros. O sea, cuando estamos preocupados, estamos teniendo presente más las cosas que debemos de resolver, las cosas que debemos adquirir, las cosas que debemos de comprar, pagar, etcétera, que las promesas de Dios, que la fidelidad de Dios, que el amor de Dios. Es decir, la preocupación hace que nuestra memoria se ocupe más en las cosas que no debemos de ocuparnos, más que aquellas cosas que sí tenemos al momento. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos que pagar algo en particular y no tenemos el dinero. Y todo el día estamos pensando cómo obtener el dinero para pagar. Y pasan los días, y pasan las horas, y pasan los minutos, y nos enfocamos en lo que no tenemos en ese momento. Pero sí tenemos algo. Sí tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Padre maravilloso que ha prometido suplir todas nuestras necesidades y que tiene control sobre todas las cosas y que en su momento va a proveer para pagar. Entonces yo debo enfocar más mi pensamiento en eso, y con esto no quiero ser negligente y sonar que entonces me voy a echar a morir o a descansar sin importar las cosas que tenga que pagar. No estoy hablando de irresponsabilidades, estoy hablando de un estado espiritual que afecta nuestro ser, que afecta nuestra fe. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Es un exhorto de Jesús, nos está animando Jesús a recordar realmente las cosas relevantes y celestiales, las virtudes que tenemos a nuestra disposición, que es recordar el carácter fiel de nuestro Padre. Vamos a recordar
que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, que nuestro Padre Celestial escuchó nuestra oración sobre ese aspecto. Y luego continúa diciendo, lo más importante, esta versión dice, es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Y hagan lo que es justo. La Reina Valera dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dice. Pero aquí dice, lo más importante. La Reina Valera dice, primeramente, es decir, en un orden de prioridades. Ahora Jesús está diciendo, en un orden de prioridades, no se enfoquen en buscar las cosas de las cuales van a tener necesidad. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice, y hagan lo que es justo. Entonces, vimos en un capítulo anterior, capítulo 5:20, que debemos de superar la justicia de los fariseos y de los escribas. Y un capítulo más adelante, en el mismo mensaje, Jesús dice, deben buscar primeramente el reino de Dios. Lo más importante es que ustedes se enfoquen en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque si usted lee los versículos anteriores al versículo 25, Jesús viene hablando ¿de qué? Del dinero. De que la gente de este mundo se ocupa del dinero porque con el dinero es que podía comprar las cosas que necesitan. Entonces, si no tenían dinero, no podían obtener las demás cosas. Y Jesús dice acá, entonces, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nuestro enfoque diario es buscarlas, el reino de Dios y su justicia. Las dos van de la mano. Así que ese debe ser nuestro interés. Pero sí, ¿cómo demuestra las circunstancias que no estamos buscando el reino de Dios y la justicia? Porque nos estamos preocupando por las cosas de este mundo, por las cosas que estamos necesitando. Ahí se demuestra que no estamos buscando la justicia, que hemos tenido enfoques distintos, errados, objetivos. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico que ha sucedido con mi país y del cual yo soy testigo de eso. En Venezuela comenzó una ola migratoria prácticamente en el 2016 y 2015 y se acentuó como en el 2017 y empezó luego a mermar un poquito, pero todavía se ha mantenido. Pero la mayoría de las personas que salieron de Venezuela, la mayoría, y aquí estoy metiendo tanto ahí a cristianos como no cristianos, salieron buscando ¿qué? Una mejor calidad de vida, buscando una estabilidad familiar para los que ya tenían familia establecida, y ese era su enfoque solamente. ¿Está mal? No está mal. Pero para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, a pesar de una circunstancia de esta magnitud que movió a buena parte de la población de nuestro país a salir de él para buscar en otras fronteras lo que todavía no estaban encontrando o habían dejado de encontrar en su país, esto a nosotros no es una excepción a la regla. Jesús nos dice aquí, bueno, si tu país tiene problemas y tienes que irte a otro país, entonces no busques el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, hay una necesidad. La preocupación de todos estos creyentes, porque ahora tengo que hablar de los creyentes, no puedo hablar de los paganos o de los que no son cristianos, indistintamente de su contexto, de su situación personal y familiar, debió haber sido siempre buscar el reino de Dios y su justicia. Si muchos cristianos salieron de mi país buscando solamente hacer dinero para montar negocio, para llevar dólares para Venezuela y regresarse, pues déjeme decirle que usted no tiene ninguna diferencia con el resto de las personas. Usted no tiene diferencia con los que no son cristianos. Porque aquí dice el contexto que los que no son cristianos se preocupan de estas cosas. Y ojo, vuelvo a decirlo, yo no estoy aquí insinuando que sea malo hacer esto, sino hay que tener un orden de prioridades que a nosotros nos motiva el vivir, el desplazarnos, el movernos, el hacer todas las cosas. No es lo mismo que mueve a la demás gente del mundo. Y eso es lo que está aclarando aquí Jesús. Eso es lo que está aclarando aquí Jesús. Y le recuerdo que cuando vimos quiénes eran los fariseos, una de sus cualidades era que tenían amor por el dinero, por las cosas materiales. Lo vimos. Si usted no lo recuerda, vaya y escuche el mensaje nuevamente. Entonces realmente no estaríamos superando a los fariseos. Seríamos unos fariseos modernos, pero no los estamos superando. No los estamos superando. Por eso dice acá, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo.
Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán un tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Ahora Jesús añade un consejo sabio para evitar la preocupación. Ocupémonos ahora de lo que tenemos que resolver en el día y dejemos para mañana los problemas de mañana. Típico, no ha terminado el día, no nos hemos comido ni siquiera las 3 comidas de hoy y ya estamos pensando que vamos a cenar el día de mañana, que vamos a almorzar pasado mañana. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Y Jesús dice, ocúpese el día de hoy. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación, cada día tiene sus propios problemas. Pero, indistintamente de eso, debemos de ocupar y vigilar de que nuestro corazón no se desvíe por las cosas de este mundo. Que no se desvíe. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo, o buscar el reino de Dios y su justicia. Estamos nosotros como creyentes, ahora le hablo a mis hermanos que han salido, que son migrantes, igual que yo, indistintamente en las latitudes donde Dios le haya permitido llegar y establecerse. ¿Estás tú buscando el reino de Dios? ¿Y estás tú buscando la justicia del reino de los cielos allí en esas latitudes donde te encuentras? ¿O estás mera y exclusivamente enfocado en establecerte, en hacer dinero, para mandar solamente dinero para Venezuela y para ver si haces dólares para montar un negocio? ¿Ese es tu enfoque de vida? No tienes diferencia entonces con los fariseos, estás al mismo nivel, no estás superando la justicia de los fariseos y de los escribas. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Tenemos ahora aquí una promesa de parte de Dios, dada a través de Jesús. Nos dice que cuando nosotros nos ocupamos más en buscar el reino de Dios y su justicia, ese Padre que ya debemos recordar que sabe de las necesidades que tenemos, va a proporcionar, va a suplir todas las cosas. Las va a suplir. ¿De qué forma y de qué manera y en qué tiempo y en qué momento? No es mi problema ni es problema tuyo tampoco. Eso es ocupación de Él. No se preocupen por lo que sucederá. Voy a poner un ejemplo sencillo. Es como cuando estábamos en la escuela y ya no estábamos tan niños, ya estaríamos, no sé, en cuarto, quinto, sexto grado. Y uno llegaba a la casa con la tarea y uno le decía, mamá o papá, la maestra nos mandó un trabajo y tengo que hacer esta maqueta del sistema solar. O qué sé yo, tengo que hacer una representación de los órganos del cuerpo. Y pidió que lo hiciéramos con estos materiales. Me avisas para empezar a hacer la tarea. El hijo no sabe de dónde usted va a sacar los reales. Bueno, para empezar, el hijo no sabe si usted tiene los reales o no para que él haga esa tarea. El hijo no sabe si no tiene los reales, cómo vas a hacer tú para sacarlo, para sacar esos reales. El hijo no sabe si tú sabes o no hacer eso, porque se supone que los padres ayudan a los hijos a hacer la tarea en el estudio. El hijo está confiado completamente de que papá y mamá le van a solucionar, le van a proveer lo que él necesita para hacer su tarea. Y él está tranquilo en su casa, esperando solamente que papá le traiga los materiales a la mamá y le diga, vamos a hacer la maqueta, te voy a ayudar a hacer la maqueta. Es el papá el que se preocupa por esas cosas. Entonces, de la misma forma, el Señor está diciendo acá, es el Padre el que te va a proveer lo que tú estás necesitando. Tú no sabes cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, qué instrumento va a usar o no va a usar, cuándo lo va a hacer, de qué forma te lo va a manifestar. No sé, tú no sabes, eso es problema de él. Pero lo que tú tienes que estar es tranquilo y confiado, recordando que va a suplir todas las necesidades y seguir buscando el reino y seguir buscando y viviendo conforme a su justicia. Y ya está. Lo demás lo va a hacer Él. Porque recuerda las palabras de Jesús, nada vale preocuparnos, porque no podemos ni siquiera añadir una hora más de vida. Entonces Jesús ahora aquí está ampliando lo que dice en Mateo 5. Debemos superar a los fariseos y a los escribas y tenemos que buscar entonces vivir de esta manera, y una de ellas es usar la preocupación que quizás nos afecta, nos aqueja en algún área de nuestra vida para medir a nosotros mismos, obviamente, cómo está el estado de nuestra fe, cómo está el estado de nuestra búsqueda del reino de los cielos. Pastor, es que tengo tiempo preocupado por esto, entonces eso quiere decir que necesitas buscar con mayor intensidad y con mayor constancia el reino de los cielos y vivir más conforme a su justicia, hasta que logres superar, controlar o eliminar completamente la preocupación que te aqueja en esa área de tu vida. Así que este tipo de sentimientos negativos que muchas veces nos perturban la vida,
porque vivir preocupado pues es complicado, porque muchas veces roba atención a actividades que tenemos que hacer, responsabilidades, etc., y no nos deja fluir con efectividad. Es una señal para medirnos a nosotros mismos. Wow, señal, esto de verdad me preocupa. Igual que la ansiedad, a lo mejor no estás preocupado, pero estás ansioso. Hay un estado de ansiedad sobre algo en particular. Vamos a ver qué nos continúa diciendo la palabra. ¿Cómo hacemos nosotros para vivir en justicia? ¿Cómo hacemos nosotros para vivir conforme a la justicia del reino de los cielos? Vamos a 2 Timoteo 3:16, que leo la Reina Valera 2015. Aquí dice esta versión: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, y escuchen, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros empezamos a buscar la justicia y empezamos a vivir conforme a la justicia, conforme a la rectitud, conforme a lo correcto, conforme al estándar celestial, es en base a las escrituras. Yo compartía con la iglesia el día viernes que el Señor nos ministraba por medio de su palabra, que en la medida en la que conocemos más a Dios y conocemos mejor a Dios, ojo, porque esto también son dos cosas muy distintas. Tú puedes estar, entre comillas, estar conociendo a Dios, pero lo que estás conociendo de Dios es errado, está incorrecto, algo que ocurre hoy día, ojo. Entonces se trata de conocer a Dios y se trata de conocer a Dios lo más correctamente posible. Las dos cosas van de la mano. En esa medida es que tú vas a poder adorar, es que tú vas a poder vivir para Dios. ¿Y qué usa Dios entonces para manifestarse a nosotros? ¿Qué usa Dios para manifestarse a nuestra vida? Las Santas Escrituras es el principal canal, la exclusividad de la palabra de Dios, por la cual vamos a ser inspirados por Dios. ¿Inspirados a qué? A obedecer. ¿Inspirados a qué? A caminar. ¿Inspirados a qué? A ser ejemplo, etc. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos. ¿Para enseñarnos qué? La justicia del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Para enseñarnos quién es Dios. Para enseñarnos cómo es Dios. Para enseñarnos de qué manera Dios se manifiesta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la reprensión, para reprendernos, es decir, para hacernos un llamado de atención fuerte. Eso es lo primero que Dios hace. Dios no viene primero con la vara y te azota. No, Él primero te advierte. Te advierte. ¿Cuántas veces? No sé. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Eso lo determinará Él. Pero lo primero que Él hace es advertirnos. Y luego, cuando no prestamos atención a la advertencia, sino que seguimos de largo, como decimos, ahí es que viene la otra parte que dice: toda la escritura es inspirada por Dios para la corrección. Si usted es hijo de Dios, usted va a ser corregido. Usted primero va a ser advertido por el Padre y segundo, usted va a ser corregido. Los que han tenido hijos o los que hemos sido hijos, lo podemos recordar. Recuerda ese momento en el que tu papá y tu mamá siempre te decían: no hagas esto, no hagas lo otro porque te voy a castigar. Y uno de niño o de adolescente también, uno no hacía caso a la advertencia. ¿Y qué pasaba después? Sufría las consecuencias. Que en la mayoría de los que somos vieja escuela nos daban corrección física. Hoy eso es lo que le falta más de uno en esta generación, corrección física. ¿Pero qué? Sufríamos la corrección. Igualmente hace Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? ¿Y es útil para qué? Para la instrucción en justicia, dice esta versión. Entonces, por medio de la palabra de Dios, que yo conozco lo que es la justicia, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es del agrado de Dios, lo que cumple el estándar divino. Es la palabra de Dios la que me da el discernimiento para poder tomar buenas decisiones, conforme al criterio divino, porque hay cosas en las escrituras que no están escritas. Por ejemplo,
si tomas o no un trabajo. Eso no lo dice la Escritura por ningún lado. Si tomas este trabajo, tomas el otro, o dejas este y buscas otro. Esas son cosas que en la Escritura tú no vas a encontrar. Pero la Escritura te da la sapiencia, te da la inteligencia, te da el discernimiento, te da la sabiduría para que tú puedas discernir el panorama, ver lo que más se ajusta al estándar de lo que es justicia del cielo, y tú puedas tomar las decisiones en base a eso. En base a eso. Eso sí lo da la Escritura. Para la instrucción en justicia, lo que es justo. Nos enseña cómo debemos comportarnos en nuestros hogares, cómo tratar a los diferentes tipos de personas, diferentes caracteres que tenemos, porque la Biblia pues sí nos da mucha instrucción sobre los diferentes caracteres. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Entiéndase hombre, aquí está metiendo la mujer también, es decir, a toda la raza humana. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra, en la medida en la que tú estás capacitado por la justicia divina, porque tú estás buscando el reino de Dios y de los cielos, tú vas a estar en condición para llevar a cabo buenas obras. Y estas buenas obras, entonces, ¿cuáles son? Esas que glorifican a Dios, indistintamente de la que sea, porque hay muchas que la iglesia a lo largo de la historia ha hecho y Dios se ha glorificado, y de esa forma el mundo ha visto el testimonio de Jesús, el mundo ha visto lo que es el Evangelio por medio de estas buenas obras. Pero aquí dice que es importante entonces que la persona, que el creyente sea perfecto, que sea completo, sea íntegro en su carácter, cumpliendo ¿con qué? Instruido en justicia, corregido. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo completo de nuestro Padre, que tú vas a aprender lo que es justicia por medio de la corrección, por medio de la reprensión, por medio de la enseñanza. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser reprendidos y necesitamos ser corregidos para poder estar instruidos en justicia. Esto forma parte del discipulado. Las iglesias, las personas no quieren ser realmente enseñadas. Simplemente quieren escuchar un mensaje, ya sea en diferido o en vivo, e irse y vivir el Evangelio a su manera. No funciona así. Así no funciona. El discipulado necesita cercanía, necesita ser instruido, pero también necesita ser reprendido y necesita ser corregido. Pero en este punto la gente se ofende, la gente se molesta, se va y se cambia de iglesia. Hoy de eso es muy común. La gente no quiere ser reprendida, mucho menos corregida. ¿Y usted cree que los apóstoles no fueron corregidos por Jesús? Los apóstoles fueron enseñados por Jesús, fueron reprendidos por Jesús y fueron corregidos por Jesús. Y eso lo hizo ser los hombres de Dios, como lo dice aquí el apóstol Pablo, instruidos en justicia. ¿Queremos nosotros ser discípulos del Maestro? Sí, pero ¿queremos ser corregidos? No. Así está ahorita la iglesia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entiéndase perfecto como completo, no libre de defectos y errores. No, esa no es la definición de perfección en la Biblia. Enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado. Necesitamos ser entonces ¿qué? Perfeccionados en la justicia del reino de los cielos. Vas a ser mayormente capacitado. Y esto es interesante porque esto habla de entereza de carácter. No tiene nada que ver con dones. No tiene nada que ver con los dones que el Señor da. ¿Cómo yo recibo? ¿Cómo yo me perfecciono en esta justicia del reino de los cielos? Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Salmo 119, versículo 172. Sigo con la Reina Valera 2015. El salmo más largo de la Biblia y en el que está prácticamente la mitad de la Biblia, el Salmo 119. Dice aquí: cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme, porque tus ordenanzas he escogido. El salmista, el escritor de este salmo tan largo, dice que todos los mandamientos de Dios son justicia, es decir, nos enseñan justicia.
indistintamente de que a lo mejor sean mandamientos o sean relatos que ya no están vigentes o que por alguna razón pues no son aplicables en la forma literal en la que su momento fue dado, como por ejemplo el mandamiento que dice en Deuteronomio de que cuando el hijo era rebelde a los padres de una forma bastante oprobiosa e irrespetuosa tenía que morir apedreado. Los padres tenían que llevar el caso del hijo ante los jueces de la ciudad, y los jueces entonces dar orden de apedreamiento, y tenía que morir apedreado el muchacho. Imagínense usted. Evidentemente eso es un mandato que actualmente no está vigente en su aplicación literal de como está escrito allí, sino que en esa época tuvo un tiempo de que sí se aplicaba de forma literal. Pero ¿qué nos enseña ese mandamiento, por ejemplo? ¿Dónde yo veo la justicia allí? Bueno, la justicia está aplicada en lo que está detrás de la literalidad de ese texto, de ese versículo de mandamiento, porque esto me enseña a mí reverencia, respeto hacia las autoridades como son los padres, la reverencia que tiene que haber, algo que hoy día no existe en esta generación, que hoy día más bien ahora son los hijos los que le pegan a los padres, y si los padres le pegan a los hijos van presos los padres. Se han invertido las cosas. Eso es lo que yo veo allí. Eso es lo que yo veo como la familia, como un pilar en la que toda la sociedad se involucra por el bien de reprimir la actitud necia y rebelde del corazón de los hijos. Eso es lo que yo veo. Entonces, ahí está la justicia. Eso es lo que vemos detrás de la literalidad de ese texto, por ejemplo. Y así hay muchos otros que evidentemente usted dice, esto no está aplicable hoy día, esto ya no se aplica. Pero el hecho de que no se aplique literalmente como usted lo va a leer, no quiere decir que no haya justicia del cielo ahí detrás. Y eso es lo que rescatamos, eso es lo que enseña muchos de esos inclusive mandamientos que se aplicaban literal en aquella época. Literal. Y aquí dice entonces el salmista, canta en mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando usted aborda entonces la escritura, porque usted sabe que la escritura Dios la va a usar para corregirte, la va a usar para instruirte, la va a usar para advertirte, para que estés instruido en justicia. Hágase esta pregunta ahora también cuando usted aborda la escritura. Señor, ¿dónde yo veo la justicia en estos mandamientos? ¿Dónde yo veo tu justicia detrás de este relato? ¿Dónde yo veo la justicia, Señor? Porque yo quiero vivir conforme a tu justicia, porque estoy buscando la justicia. ¿Cómo yo aplico esto, Señor, en mi vida ahora que tú me estás mostrando? Hágase esas preguntas cuando usted aborde la escritura. Hágase. Indistintamente del relato que usted esté leyendo, ya sea un relato histórico, por ejemplo, un libro como Ruth, que es un libro netamente histórico, o de Job, que también, aunque es histórico, también tiene mucha sabiduría detrás. Hágase esa pregunta, Señor, quiero vivir conforme a tu justicia. Muéstrame dónde está la justicia en este texto, porque no, o en este contexto, como usted lo quiera plantear, ¿no? en esa intimidad que usted tenga con Dios, con el Señor. Y te puedo asegurar que en cualquier momento el Señor te lo va a ministrar, el Señor te va a abrir el entendimiento, te va a hacer ver mucho más allá y vas a ver ese rema de justicia. Porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme, porque tus ordenanzas he escogido. Tiene esto una relación muy estrecha con lo que vimos en Mateo 6, porque en Mateo 6 el Señor dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, nuestro Padre, que sabe lo que necesitamos, va a suplirnos. Y entonces el salmista dice aquí que por cuanto Él ha escogido sus mandamientos, porque se dio cuenta que había justicia en ellos, el Señor va a venir a socorrerlo, es decir, va a venir a suplirle la premura en la que se encuentra, va a venir a traer la provisión. Entonces, vemos una promesa del cielo, allí hay una promesa de provisión. ¿Por qué de provisión? Porque en la medida que usted busca el reino de Dios y su justicia, el cielo va a venir a socorrerte. Eso es una hermosa referencia de promesa que tenemos acá. Retornamos a los evangelios. Vamos a Mateo 6 ahora, versículo 1. Sigo con la Reina Valera 2015. Jesús sigue hablando de lo que es la justicia, de lo que es el reino de Dios, justicia. Y ahora comienza en el versículo 1, mire estas palabras interesantes que dice aquí.
guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Voy a poner un ejemplo muy actual que está pasando con este texto. Hay una polémica actualmente en la iglesia en relación al tema de evangelismo y al tema de relación de obras de caridad, de ayuda a los pobres, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está en situaciones de adicciones, etc. Porque la iglesia pues cristiana tiene múltiples ONG u organizaciones que se encargan pues de ayudar a este tipo de personas. ¿Dónde está la polémica entonces, pastor? Yo no veo la polémica. Espere, ya le explico. La polémica está que hay un sector que hace estas obras que las quieren siempre publicitar por las redes sociales. Porque dicen pues que la gente tiene que, como somos luz también, entonces de esa forma mostramos el testimonio de Cristo al mundo y que la gente pueda ver lo que realmente la iglesia hace muchas veces con el dinero que recauda, ¿no? Por aquellos que siempre critican los pastores que se agarran el dinero. Y está otro sector de la iglesia que también está involucrada haciendo buenas obras, haciendo, como lo dice aquí, obras de misericordia. Me gusta esta frase, que dice que no van a colocar absolutamente nada en las redes sociales ni ningún otro medio de información y de publicidad masivo, sino simplemente convocatorias internas de organización para hacerlas, porque precisamente Jesús dice que hay que hacerlas en secreto para tener recompensa. Entonces ahí está la polémica alrededor pues de este texto que está ocurriendo hoy día. Pero aquí Jesús dice que nuestra justicia debemos de procurar no tomar la alabanza de los hombres, el reconocimiento de los hombres, con el fin de exaltar el ego, de exaltarnos por encima de todas las cosas y que lo vean es que porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos muy misericordiosos, sino no, nosotros simplemente estamos dando de gracia de lo que de gracia recibimos. Estamos llevando ayuda a personas que no la solicitaron y que quizás tampoco nos van a dar las gracias, porque así es el ser humano. Le pasó a Jesús con los 10 leprosos, solamente uno vino a adorar y agradecer, los demás nunca se devolvieron a darle ni siquiera las gracias a Jesús. Así es el ser humano por naturaleza. Y dice aquí que de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Pues los fariseos, que eran uno de los que supuestamente hacían muchas obras de misericordia en la época, es la referencia a la que Jesús está hablando acá, que les gustaba en las sinagogas y en las calles, ¿para hacer qué? Honrados por los hombres, tocar trompetas, es decir, llamar la atención, que todos, el centro de atención sean ellos, que vean lo maravilloso, lo humilde, lo misericordioso y lo bondadoso que son dando obras de caridad al enfermo y al pobre de la época. Es decir, no hagas tocar trompeta, no llames la atención como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Es decir, para aquellos que están realmente buscando el reino de Dios y su justicia, la verdadera motivación va a ser es honrar a Dios absolutamente en todo lo que hacen, indistintamente de lo que hagan. Y no les va a importar absolutamente nada a figurar de ninguna forma. De ninguna forma. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Es decir, el mismo Señor está diciendo, esta gente que actúa de esta forma no van a ser recompensados por Dios, porque la única recompensa que Dios le va a permitir tener es la alabanza de los hombres, es el reconocimiento de los hombres. Y usted sabe que todo lo que tiene que ver con los hombres es temporal y pasajero. Hoy día te aplauden y mañana te crucifican. Esa es la realidad. Los mismos que hoy día te honran y te alaban, qué bueno, qué espectacular, maravilloso, excelente, son los días que por alguna razón el día de mañana eso no sirve, que yo sabía, te están criticando, te señalan, te vituperan y como decimos en Venezuela, hacen leña del tronco caído. Los mismos que un día te alabaron. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto. Jesús aquí lo hace muy claro y muy radical,
en secreto. Por eso que, como le digo, hay organizaciones que a lo mejor usted se asombraría dentro de la iglesia cristiana, que hacen obras espectaculares, pero que no las publicitan de ninguna forma alguna, porque no les interesa ser publicitadas. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, la verdadera justicia que a Dios le agrada, que, como lo dice 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra, obras de misericordia, las pueda realizar en secreto y que su Padre entonces lo recompense. Eso es lo que el Padre nos demanda. Eso es lo que Jesús ordena, lo que Jesús enseñó. Y es muy clara la advertencia: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Obviamente servimos a los hombres porque son las personas necesitadas, no son extraterrestres, no son animales, sino son personas que están en situaciones tienen algún tipo de situación de vulnerabilidad, y nosotros, la iglesia, va y los atiende. Obviamente nos tienen que ver: mira, vengo a ayudarte, vengo a darte esto, vengo a darte lo otro, obviamente. Pero lo que está hablando aquí Jesús es exaltar el ego, la alabanza de los hombres, que nos pongan en un pedestal, que pongan su confianza en cierta iglesia o en cierto ministerio o en cierto pastor o en cierta hermana o hermano, y no en Jesús, que al fin de cuentas es el propósito de todas estas obras de misericordia que la iglesia hace, es para testificar del evangelio a esas personas a las cuales se les está atendiendo. En la antigüedad, el Imperio Romano sufrió un gran incendio que básicamente devastó gran parte de la infraestructura, y el emperador Nerón le echó la culpa a los cristianos. Dice que por su secta, que por su fe, pues habían provocado la ira de los dioses de Roma y habían permitido el incendio, y entonces se desató pues una persecución en contra de la iglesia. Y la iglesia pues tuvo una opinión dividida en cuanto a si quedarse o no en el Imperio Romano. Unos se fueron de Roma y otros decidieron quedarse en el Imperio Romano. Y muchos de estos hermanos en la fe empezaron a atender a las víctimas de este incendio de diferentes maneras. Y muchas de esas personas se convirtieron al cristianismo por la atención, por la ayuda que recibieron, a pesar de que estaban recibiendo la ayuda de parte de supuestamente personas condenadas por su propio imperio. Pero se dieron cuenta de forma personal y vivencial que lo que se decía de los cristianos no era entonces como se lo habían pintado. ¿Por qué? Porque recibieron un testimonio en secreto, person to person, muy íntimo, y miraron, fueron testigos de su propia mano, no de lo que le habían dicho ahora, no de lo que ellos habían visto por ahí, de lo que realmente era la fe en Jesucristo. Y ahí eso hizo una gran explosión de avivamiento en cuanto a convertimiento de almas y de personas, a pesar de que estaban siendo perseguidos y que ellos iban a ser ahora perseguidos también por esa fe. Vamos ahora a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí leo la Nueva Biblia Viva. Repito, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Hijitos, no se dejen engañar. Escuchen, el que practica la justicia es justo como Jesús es justo. El que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia
ni ama a su hermano, demuestra que no es hijo de Dios. Si bien es cierto que hemos visto mucho en estos pasajes, sobre todo en esta primera epístola del apóstol Juan, que habla mucho sobre lo que es el amor, pero fíjense que aquí hay unas referencias interesantes a lo que es ir practicando la justicia del reino de los cielos. Y dice el apóstol Juan aquí que es una característica el practicar la justicia y el amar a los hermanos o a la iglesia, van de la mano. Son hermanos gemelos, no podemos disasociarlos, no podemos separar una cosa de la otra. Si bien es cierto que el amor fraternal genuino caracteriza a la iglesia y a los hijos de Dios, también es una señal y una característica genuina el practicar la justicia del reino de los cielos entre creyentes. También nos da la identidad, muestra nuestra verdadera identidad. Ahora vamos a ir por parte aquí. Jesús dice acá, bueno, el apóstol Juan dice, el que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Bien, entendemos que en nosotros, en nuestra humanidad, no hemos podido, y eso se quedó demostrado durante todo el periodo del Antiguo Testamento cuando estaba en vigencia, que el ser humano en su propia fuerza no tiene la capacidad de vivir conforme a la justicia del reino de los cielos. Tuvo que venir Jesucristo en representación de la humanidad para poder vivir perfecta y completamente según la justicia divina, para que pudiese entrar en vigencia el nuevo pacto, ser justificados, ser aceptados, ser aprobados, haber recibido de Jesús su justicia por medio de su sangre, para que entonces ahora, con la ayuda de su Espíritu Santo, nosotros podamos empezar a vivir conforme, como lo dice aquí, a la ley divina, entiéndase a la ley moral, entiéndase a todo lo que es aplicable, que está allí establecido. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. Y luego dice, el que permanece cerca de Él no practica el pecado. Cuando usted y yo buscamos el reino de los cielos y estamos viviendo conforme a la justicia, estamos viviendo cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue una persona que no quebrantó la ley divina, sino que siempre vivió conforme a la justicia celestial. Entonces, usted quiere vivir conforme a la justicia divina, buscando el reino de los cielos, viva entonces sin quebrantar su palabra. Pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. Aquí quiero hacer una aclaratoria, sobre todo para los que están chiquitos en el Evangelio o los que están comenzando en los caminos del Señor. Porque para hacerlo libre de la falsa premisa de que usted ya como es cristiano, entonces usted más nunca va a pecar. Eso es falso. Porque estamos en un proceso de santificación constante y podemos pecar por omisión, podemos pecar por ignorancia, podemos pecar inconscientemente. ¿Okay? Lo único es que no permanecemos viviendo en esos pecados o en un pecado en particular, es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de tu trayecto vas a flaquear, te vas a resbalar, pero te vuelves a levantar, ya no te quedas ahí hundido viviendo en ese hueco. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Juan, para que no se sienta entonces frustrado de que entonces pues, ¿quién está exento de esto, no? Hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo. El que practica la justicia es justo. La fe no nos exime de cumplir con la justicia, nos capacita para cumplir con la justicia que encontramos en las Santas Escrituras. Como Jesús es justo, el que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino ¿qué? A destruir las obras del diablo. ¿Cuáles entonces las obras del diablo aquí? No es solamente la enfermedad, que es una consecuencia del pecado, no es la muerte, que es una consecuencia del pecado, no son diferentes circunstancias de oprobio, de sufrimiento, que todo eso es consecuencia del pecado. Es el pecado lo que Jesucristo vino a destruir. El yugo del pecado lo que vino a destruir. Porque la vida de Dios está en Él. No puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Es la vida eterna, es la vida de Jesús, porque Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Hemos recibido esa vida, la que nos impide permanecer en el pecado, la que nos capacita para cumplir con toda justicia. Y concluye
concluye el apóstol esta idea que está desarrollando acá. Dice: uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Por eso que mi Señor dijo, pocas palabras, por su fruto los conoceréis. Muéstrame tu fruto. Quiero medir tu nivel de justicia. Quiero mirar, quiero saber qué tanto vives tú la justicia del reino de los cielos. El que no vive conforme a la justicia no es hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. No es solamente el que no ama a su hermano, ojo, porque ahora aquí estamos tomando completamente sus palabras. Tiene que amar a su hermano, forma parte de la justicia del reino de los cielos. Forma parte de eso. Tiene que amar a su hermano y tiene que practicar la justicia. Entonces es fundamental. De esta manera vamos a superar realmente a los escribas, a los fariseos, conforme a su palabra. Vimos entonces la semana pasada a los escribas que tenían un rasgo muy positivo y que Dios usó en su momento para restaurar a la nación en un momento donde prácticamente la nación estaba literalmente en las ruinas. Fue en el periodo de Esdras y Nehemías. Nehemías Dios lo usó para restaurar físicamente a la nación, reconstruyendo todo, y Dios usó a Esdras, el escriba Esdras, para restaurar espiritualmente a la nación, al escriba. Y una de las grandes particularidades que tienen los escribas, muy positivas, pero que también es un arma de doble filo, si se quiere ver de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Es que ellos eran muy conocedores de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces yo debo de conocer muy bien la palabra de Dios para poderla entender también muy bien, para poderla vivir y aplicar muy bien la palabra. Todo eso va en una misma línea. ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda vivir conforme, para que yo pueda practicar la justicia de Dios, que demuestra que soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios entonces ama la justicia, vive conforme a la justicia. Y en un momento cuando por alguna razón somos engañados por nuestro corazón y somos desviados de ese propósito de vida, de ese estilo de vida, el Padre Celestial se encarga de que retomemos ese camino nuevamente, de que tengamos presente en no quebrantar la ley divina, porque inclusive aquí muy claramente el apóstol Juan dice que el diablo es el que vive quebrantando la ley desde un principio, porque es el que vive en el pecado, el que promueve el pecado. Y el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, que es otra enseñanza hermosa, maravillosa de mi Señor Jesús, una de las características es que usted empieza a tener pasión, hambre, amor por conocer la justicia del reino de los cielos, para vivir conforme a esa justicia. Porque aquí lo dice: el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. Así que bueno, de esta manera vamos buscando el reino de Dios. De esta forma vivimos conforme a la justicia que se nos demanda, que se nos exige, que se nos advierte en Mateo 5, versículo 20. Vamos a orar, pónganse sobre sus pies. Cumpliendo toda justicia. Parte 4, buscando y viviendo en justicia. Gracias, Padre, porque tú estás irremediablemente comprometido a revelarte a nosotros, a instruirnos, Señor, a advertirnos, a animarnos, a corregirnos, para que seamos instruidos en tu justicia, para que seamos perfectos, para que seamos completos como creyentes, redimidos por ti, para que así seamos eficaces, seamos productivos, haciendo toda buena obra para gloria y honra de tu nombre, Señor, para no buscar reconocimiento de parte de los hombres de ninguna manera, porque nuestro mérito es honrar tu nombre, es tener el privilegio de honrar tu nombre santo, de glorificar tu grandeza, de ser parte de esos seres que junto con los ángeles te reconocen y te alaban en todo momento, Señor. Es un gran privilegio, Señor, que tenemos. Y en algún momento, Señor, sabemos, porque tú eres un Dios
maravilloso, misericordioso, bondadoso, fiel y que cumple sus promesas, darás la recompensa a cada uno de nosotros, Señor, porque así eres tú. Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia. Yo te pido que suplas sus necesidades, Señor, pero que ellos entonces entiendan que deben de buscar el reino, buscar tu justicia, vivir conforme a ella, Señor, para que puedan ser partícipes, puedan ser más testigos del cumplimiento de tus promesas, Señor, de tu fidelidad que has dicho, Señor, que conoces cada una de nuestras necesidades y que estás comprometido a suplirlas, Señor, conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Padre, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, que estas palabras sean de edificación a cada uno de ellos, Señor Jesús, que ellos realmente encuentren, Señor, esa paz, esa saciedad espiritual, Padre, y que si tienen cualquier estado de preocupación, de ansiedad en sus vidas, que esto sirva de termómetro, de señal en sus vidas de cuánto ellos tienen que luchar y bregar para alcanzar, superar esa preocupación, Señor, por quizás la falta de búsqueda de tu reino y de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta maravillosa labor que tú nos has puesto delante, Padre, porque en nuestra fuerza no somos capaces. Gracias, Jesús. Amén.